Amado Dios y Padre Celestial, en esta tarde oramos por tu bendición, tu ayuda para cada uno de nosotros. Ábrenos solamente nuestra mente, pero también nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde agradezco al pastor Johnny por haberme invitado en esta hora para tener este tema. Si él me hubiese explicado, quizás paso por paso, lo que iba a escuchar esta tarde, hubiera sido más difícil todavía de lo que fue preparar un tema. Él me dice, pastor, traiga un tema, y la hermana emocionada me dijo todavía en una reunión que tuvimos en Orlando, vamos a tener las damas, pero usted tiene que traer un tema, algo para los laicos, ayudarle. Estuve pensando y pensando y pensando, y el Señor me ha dado el tema de esta tarde. Quiero que abran sus Biblias junto conmigo. Y saben, es algo interesante. Adivinen cómo he titulado el tema de esta tarde. ¿No? ¿Nadie sabe? Ni de dos en dos, ni mujeres, ni nada. Lo he titulado El discipulado. Todos somos discípulos. Mujeres, hombres, niños, jóvenes. Así que no hay distinción a los ojos de Dios, ¿sí o no? Todos somos igual. El discipulado. No sabía si le iba a hablar solo a damas, si iban a haber caballeros, si iban a haber niños, si iban a estar las familias. Dije, bueno, vamos a hacerlo para todo el mundo. Así que tengo hasta pastores aquí. Interesante, ¿no es cierto? Quiero que meditemos en la palabra de Dios en esta tarde noche ya. En unos textos que estoy seguro, cuando escuchen el texto que les voy a dar, me lo podrían recitar de memoria. Pero lo importante del tema de esta tarde noche no es solamente tener el conocimiento, sino algo más. Vamos a ir al libro de San Mateo, el último capítulo. ¿Cuál será? 28. Y vamos a ir allí a los textos que la Biblia los subtitula como la gran verdad. Claro, conocen esos textos. Vamos a analizarlos un poquito en esta tarde. Versículo 16 en adelante. Los voy a leer para aquellos que todavía quizás no lo hayan escuchado, puedan escucharlo, y ahí está basado el tema rápidamente en esta noche. Dice ahí la palabra de Dios, San Mateo 28, 16 en adelante. Comienza la Biblia diciendo, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado o indicado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron los discípulos? Le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en ¿dónde? Y en la tierra. Por tanto, id. ¿Y qué cosa? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días, ¿hasta cuándo? Interesante. Hermanos, yo podría sacar hasta 4 o 5 temas de este pasaje. Pastor mencionó 3 de las condiciones. Yo he estado poniendo atención esta tarde, un programa tremendo, pastor. Pastor decía, tenemos que leer la Biblia, hay que orar y hay que traer un alma para Cristo. Podría agregarle otras 3 más. Pero en esta tarde quiero concentrarme en una de ellas, y es en la primera que usted tocó, pastor. Yo dije, qué raro,
ojalá que el pastor no vaya a entrar en el tema que yo traiga, porque no habíamos hablado, ni me dijo qué hablar ni nada. Pero después de meditar, es eso precisamente lo que traigo acá. La escritura, la palabra de Dios comienza diciendo que Jesús había hecho una cita ¿con quién? ¿Cuántos eran los discípulos? ¿Por qué 11? Interesante. ¿Con cuántos miembros formó Jesús la primera iglesia? 11 o 12. ¿Con cuántos formó Jesús la primera iglesia? ¿Están seguros que fueron 11? ¿Están seguros que fueron 12? Interesante. Bueno, ahí se los dejo de tarea. Si fueron 11 o si fueron 12. Por eso es el tema importante en esta tarde. Y yo veo que Dios me lo ha revelado. ¿Por qué? Porque aún aquí somos discípulos de Jesús. Pero estamos 11 o 12. Había uno que se ahorcó. ¿Ese estaba también en la cita? Bueno, ya les di la respuesta. El punto es el siguiente. La Biblia dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿A dónde? Al monte donde Jesús les había indicado. Interesante. Jesús no había muerto todavía. Pero voy a resucitar ¿cuándo? El tercer día. Por lo tanto, vamos a hacer una cita. La cita va a ser en aquel monte. Allá nos vamos a reunir, nos vamos a ver. Qué interesante. Van a ser 3T. ¿Ah? 3T. ¿Para qué? Preparando la iglesia, preparando todo. ¿Quiénes lo van a preparar los T? Los discípulos. Porque hay una cita, hermano, con Dios también. Qué interesante. ¿Cómo esto viene compaginándose? Pastor, usted es testigo, no hemos hablado de eso. Y cuando yo estaba ahí sentado, dije, tremendo, porque el Espíritu es uno y guía a la iglesia. Y yo lo tengo escrito, hermano, no pueden decirme, el pastor está hablando por lo que oyó ahora. Aquí está escrito. Y después decía yo mientras estaba ahí sentado, yo espero que el pastor Johnny no entre en el tema que yo traigo. Y él lo tocaba un poquito y se desviaba para otro. Y tocaba otro poquito. Decía, sí, Señor, yo sé que tú quieres que yo concluya esta reunión con lo que tú me has pedido que predique. Dice la palabra de Dios que la iglesia entera adoró al Señor. Así dice la Escritura. Leímos los textos. Yo estoy hablando de lo que acabamos de leer. Estoy hablando de la palabra de Dios, la Biblia. Ahí dice que allí llegaron al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron, toda la iglesia le adoró. Algunos dudaron. Algunos no lo hicieron. ¿Por qué? Interesante, hermanos. Algunos dudaban. Jesús había hecho la cita. Jesús había llegado a la cita. Cuando le vieron, dice que le adoraron, pero, y cuando tú pones el pero, estás dando vuelta al lugar opuesto. Tú ibas en esta dirección, pero mejor me voy al otro lado. Y vemos que la Biblia no nos está hablando de la gente de afuera, aquellos que no conocían a Jesús. Él está hablándole a su iglesia. Él te está hablando a ti y me está hablando a mí en esta tarde, en estos textos. Y a veces nos concentramos en los textos finales, pero nos olvidamos del texto anterior, que es importante porque te está hablando a ti y me está hablando a mí. Y dice ahí que la iglesia no toda le adoró porque algunos dudaban. Dios quiera en esta tarde que no haya aquí ningún discípulo dubitativo,
en cuanto al programa que está por lanzarse, que ya comenzó hoy a lanzarse. Jesús continúa hablándoles y les dice a los discípulos: toda ¿qué? Potestad, toda autoridad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Crees esto? ¿Tú crees que Dios tiene esa autoridad? Amén. Si Él tiene esa autoridad, hay algo interesante. No te olvides que vamos a llegar a algo interesante. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto, como tengo esta autoridad, les dice Jesús, por esta razón, ahora yo los envío y hagan ¿qué cosa? ¿Hagan qué? Discípulos. Detengámonos un ratito, y ahí es donde voy a entrar, que el pastor estaba tocando algo aquí importante. Notemos que Jesús, el Hijo de Dios, había preparado discípulos. ¿Sí o no? ¿Cuántos discípulos preparó? Ok, ¿estamos de acuerdo ahora? 12, ok. Preparó. Ahora, Él quiere que aquellos discípulos que Él preparó vayan y preparen. ¿Otros qué? Ok. Hasta ahí estamos bien. Si usted nota, Jesús quiere que preparemos discípulos, pero no miembros. Y ahí está el problema. Vamos a comenzar con nosotros los pastores y los miembros de la iglesia. No estamos interesados en preparar discípulos, sino miembros. Ahí está el error. Ahí está el primer error. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia, preguntarás tú en esta tarde, mi querido hermano, entre un discípulo y un qué? El pastor dio la definición y ahí fue donde comencé a temblar, pastor. Y dije, el pastor me va a quitar el tema. Busqué en el diccionario común y corriente, nada bíblico, un diccionario común y corriente, la palabra miembro, y lo describe de la siguiente forma. Miembro, dice el diccionario, es un individuo que forma parte de una colectividad. Forma parte. Diríamos en nuestras palabras, un miembro es parte del montón. ¿Un miembro? ¿Parte del montón? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. ¿Cuál es ahora la definición que da el diccionario como discípulo? Diccionario común y corriente. Dice aquí, lo leo textualmente, discípulo es un seguidor, es un alumno, es un servidor que recibe enseñanza de un maestro, de una escuela o de una universidad. ¿Hay diferencia o no hay diferencia entre un miembro y un discípulo? Tremendo. Cuando yo miré eso en el diccionario, dije, wow. Por eso es el tema importante en esta tarde. Un discípulo es aquel que sigue a su maestro. ¿Por qué? Porque el maestro lo está, ¿qué cosa? Adiestrando. Y debo decirte en esta tarde, sin temor a equivocarme, que Jesús es el mejor maestro. Jesús es el mayor maestro que jamás haya existido, ni va a existir otro, ni siquiera semejante a Él. Interesante. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok. Hoy podría presentarte en esta noche, solamente en estos versículos, hasta 3 diferentes temas. Pero dije, no, Samuel, tú no puedes irte por aquí, por allá y por allá, porque al final no vas a enseñar nada. Tienes que concentrarte en un punto. Y decidí concentrarme en uno, a la luz de la palabra de Dios. Yo quería tocar el espíritu de profecía, porque conocemos, yo espero que todos creamos en el espíritu de profecía. Lo que Elena de White estaba hablando aquí en esta tarde. Interesante, porque nuestra iglesia es el resultado también de la profecía. Pero dije, no,
vamos a concentrarnos en la Biblia, y tan solamente la Biblia como los primeros pioneros. La Biblia sola. Así que entonces, hoy he escogido hablarte de esta y en la relación que debe tener el discípulo con la Biblia. Nota que no estoy hablando la relación que debe tener el miembro. ¿Con qué? Con la Biblia, sino ¿quién? El discípulo con la Biblia. ¿Y sabes por qué? Porque un día mientras Jesús estaba aquí en la tierra, Él le dijo: ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Oh sí, qué interesante. Tienen la vida eterna. Porque ellas, dijo Jesús, ¿qué cosa? Dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Notemos lo que Jesús está diciéndonos aquí. Dice que escudriñando las Escrituras vamos entonces a tener la vida eterna. Es importante ser discípulo y no miembro. ¿Por qué? Déjenme poner una ilustración a ver si me pueden entender. Un día, un lobo contemplaba allá en la colina abajo, mientras él estaba en la montaña, un rebaño de ovejas. Y aquel lobo comenzó a verlas y a verlas. Ustedes saben que los lobos, ¿qué hacen? Atacan las ovejas. Pero este lobo comenzó a mirarlas y comenzó a mirarlas y a mirarlas, a contemplarlas, que llegó en la mente del lobo y dice: yo quisiera ser oveja. Yo quisiera ser oveja. Se miran tan lindas, tan hermosas. Se las ingenió el lobo y se puso una piel de oveja. Y ahí se fue acercando poquito a poco al rebaño, imperceptiblemente, hasta que se metió en el rebaño de ovejas. Y las ovejitas no sintieron ninguna diferencia, lo aceptaron, y allí andaba el lobo contento en medio de las ovejas. Pero un día, las ovejas comenzaron a balar. No digo a bailar, digo a balar, ¿verdad? Porque la oveja, cuando hace ese cantito, es que balan. Y el lobo dice: ¡wow! ¡Qué lindo se oye! Voy también a ¿qué? A balar. Y cuando se decidió el lobo, hizo ¡au! No pudo hacer como las ovejas porque el lobo aúlla, no bala. ¿Sabes qué pasó? Todas las ovejitas comenzaron a correr para un lado, para otro, se dispersaron porque sabían que el lobo, ¿qué cosa? Interesante. Interesante. No da risa la ilustración, pero es oportuna para hoy. Mi pregunta es: ¿eres oveja o eres lobo? Pastor, ¿cómo? En la iglesia. Quizás lo he dicho yo en una forma muy grotesca, quizás un poco fuerte, pero Jesús lo dice más lindo. Y Él lo dijo en una parábola. Una parábola es una ilustración para sacar una lección. Y la parábola que Él usó, usted y yo la conocemos porque la leemos en la Biblia. Y Él dice: la parábola de la moneda perdida. Esa moneda se perdió allí en la calle, ¿verdad? No, perdón, es que estoy nervioso, hermano. Fue en la acera del frente que se perdió. No. ¿Cómo? Dentro de la casa. Están bromeando conmigo ustedes. Si está dentro de la casa, ¿cómo va a estar perdida? ¿Han perdido ustedes cosas dentro de su casa? El Señor lo dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor. Ustedes conocen el texto. Pero Señor, no hicimos milagros en tu nombre. No conozco.
Pero Señor, no los conozco. Dentro de la iglesia y totalmente perdido. ¿Te das cuenta? ¿Por qué es importante el tema de hoy? Eso es lo que está diciéndonos aquí la Biblia. No toda la iglesia que Jesús formó fue salva. 11 discípulos, todos se salvaron. Ninguno lo negó. Todos querían a Jesús. ¿No será que la Biblia te está describiendo a ti y a mí? Un Pedro moderno. Quizás un hijo del trueno moderno. Espero, no digo nombres porque no los conozco a todos. Y yo no quisiera que si hay alguien aquí con ese nombre vaya a decir el pastor me está dando. Pero no. El punto es, hermanos, hay algo importante aquí. Yo voy cortando mi tema porque sé que el tiempo se ha ido. Pero lo importante aquí es que el mismo Pablo lo dijo en 2 Corintios. No sea que predicando a otros, yo mismo tenga que ser reprobado. Antes de ir, antes de salir, antes de buscar esa amiguita, antes de orar por esa amiguita, ora por ti mismo. Conságrate tú mismo primero, porque eso es lo más importante, que conozcas a Jesús, pero que conozcas la Escritura. ¿Por qué, pastor? Tenemos un enemigo muy sabio. Mira lo que hizo. Dice que Jesús estaba en el desierto y llega y le dice, escrito está. ¿Sabía las Escrituras o no? Pero Jesús las conocía más. Porque le respondió también con un ¿qué? Con un escrito está. Satanás vino citando las Escrituras, pero tergiversándolas. Y ahí está el problema. Ahí cayó Eva. Dios sabe, no toques ese árbol porque el día que coman de él va a ser igual a Dios. Y eso es lo que él no quiere. Que tú seas igual a Dios, Eva. ¿Será cierto? Ahí entró la duda de Eva. Y hermanos, al correr el velo del tiempo, encontramos, no hay diferencia entre Eva y la iglesia que formó Jesús. Porque dice que lo adoraron, pero no todos, porque algunos dudaban. Y Satanás fue lo que trató de hacer con Jesús. Dudar de su Padre, Dios. Y tú y yo no hemos cambiado mucho. Satanás viene también a sembrarnos ¿qué? Dudas. ¿Será que este plan va a funcionar? ¿Será que orando por esa amiga va a venir? Dudas nos van a saltar, pero tú que vas a ser el discípulo tienes que conocer bien la palabra de Dios, porque si oí bien al pastor dice, va a llegar el momento en que usted, hermano, usted hermana, joven, señorita, vas a dar ¿qué cosa? Estudio bíblico. Y sabes, yo no sé aquí, pero hasta donde yo sé, pastor, nadie puede dar lo que no tiene. Yo no podría estar hablando en esta tarde a ustedes si no me hubiese preparado. ¿Sí o no? ¿O creen que eso viene automáticamente? No, hay que prepararse. Jesús hace el resto, Dios hace lo demás. ¿Sabes cuál es el problema? A veces pensamos que soy yo. Dios tiene misericordia de ti y de mí y nos usa para el beneficio de otros. Yo no sé
en este distrito, pero a veces en iglesias que yo he pastoreado llegan hermanos y me dicen: pastor, terminé de dar la fe de Jesús, terminé de dar más proyectos miel, pero no deciden, nadie se decidió. ¿Qué hice mal? La Biblia, y voy a irme rápidamente adelantando, dice que Jesús se les acercó y le dijo: por cuanto yo tengo la autoridad en el cielo y en la tierra, ir y hacer ¿qué? Discípulos. Ok, vamos a ser discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En algún momento la Biblia dice: vayan y conviertan a las personas. La obra de convertir es de quién? El Espíritu Santo. No es tuya, no es mía. Mi deber es ¿qué cosa? Buscar las personas, hacer mi parte. Deja que Dios haga la de él. ¿Tú crees que Dios lo va a hacer? Porque ya estoy terminando, o sea, yo tenía todo escrito aquí, pero no, me voy a ir así nomás con los textos que agarré, porque la promesa de Dios para ti y para mí dice, al final el último texto, porque yo estoy con vosotros, no dice un día sí, una no, depende de cómo estés tu mood, ¿verdad? Como dicen en inglés, cuando dicen, ay, a ver qué mood tengo, si estoy enojado, no. Para Dios no hay problema. Dice, yo voy a estar con ustedes. El problema, ¿sabe cuál es, hermano? Que yo no estoy con Dios todos los días. Él está conmigo, pero yo con Él. Ahí está el problema. Por eso el pastor enfatizaba en la tarde cuando llegué, todos los días consagrarnos al Señor. Y ahí dice el Espíritu de Profecía, que todos los días si nos consagramos al Señor, eso debe ser nuestro primer ¿qué? Conocen bien. Hermanos, si yo, siendo un ministro, digo, bueno, voy a llegar a ser un doctor en teología. Doctor en teología quiere decir escudriñar y meterme profundo a la Biblia. Y comienzo a estudiar la Biblia y sé detalles arriba, abajo, todo. En fin, soy un tremendo estudiante de la Biblia, pero nunca traigo una persona para Cristo. ¿Soy un discípulo? No. Podré ser un erudito, podré ser una persona estudiada tremenda, pero no es lo que Dios está pidiendo de mí. ¿Qué es lo que Dios pide de mí y de ti? Ser discípulo, no un miembro. Ahora, ¿qué es un miembro? Según el diccionario, es parte de un todo. Y aquí viene una pregunta que las he hecho en otras iglesias, creo que aquí una vez la hice, pero la voy a repetir. ¿Quién es la iglesia? Por ahí estaban algunos de los que me oyeron esa pregunta. Yo no pregunté quiénes son la iglesia, yo pregunté quién. ¿Se da cuenta? Porque es fácil escondernos detrás de los demás, pero cuando yo tengo que salir, que lo haga otro, pero yo salir, no, paso muy ocupado. Es que él habló algo, el trabajo, ¿sí? Hay personas que a veces venimos aquí y nos volvemos esclavos del trabajo. No hay tiempo para Dios. Interesante, ¿no? Pero con la ayuda de Dios podremos llegar a ser discípulos fieles. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a ir concluyendo con un texto que no quiero dejar de mencionarlo. La palabra de Dios, hermanos, es extraordinaria, porque cuando no existía el mundo, el salmista dice, Él mandó, Él dijo y fue. La palabra de Dios tiene ¿qué cosa? Poder, muy bien. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, que dicho sea de paso, Jesús es Dios también,
dice que por el poder de su palabra, Él hizo andar ¿a quiénes? Hizo andar ¿a quiénes? Paralíticos. Ahora sí, resucitó muertos. Hizo ir, pero solamente por su palabra, ¿no es cierto? Por su palabra. ¿Recuerdas cuando Él curó a los leprosos? Él les dijo, ve y muéstrense al sacerdote. Cuando iban de camino, ni siquiera habían llegado ante el sacerdote. ¿Qué pasó? Estaban limpios. Uno regresó a darle gracias a Dios. Ahora, termino con el consejo que nos da Pablo. Y este es un consejo para todos nosotros. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, pero evita las palabrerías vanas y profanas, porque más conducen a la impiedad. 2 Timoteo 15:15. Esta es la palabra de Dios, escrita para usted y para mí. Esta palabra tiene poder. Tenía otras cosas que decir de la palabra de Dios respecto a las escrituras, porque yo sé que hay muchas personas que este libro lo toman como cualquier otro libro. A veces le ponen en la mesa de la casa y le ponen otros libros encima, pero este es un libro especial, es un libro sagrado, tenemos que respetarlo. Pero termino diciendo las palabras del apóstol cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Mi pregunta para terminar es, ¿quisieras ser un discípulo aprobado por Dios? ¿O tan solamente te gustaría ser miembro de alguna de las iglesias de este distrito? No me respondas. Esa es tu respuesta con Dios. Si hasta el día de hoy has sido miembro, hay chance para que te pases al otro bando y seas un verdadero discípulo del Señor. Porque el Señor nos pide a ti y a mí que seamos discípulos. Ok, si ahora he decidido ser discípulo, ¿qué tengo que hacer entonces? Discipular a otros. Y ahí está la importancia. Termino con la ilustración que usó el pastor. Ustedes ven ese signo, dijo el pastor, ¿recuerdan? ¿Cuál es ese signo? Más. Ok. Si usted quiere en las matemáticas aumentar, en vez de poner el más, ¿qué símbolo usaría? ¿Eso va a qué cosa? Pero ¿sabes? En las matemáticas de Dios no es así. Si tú quieres aumentar discípulos en la iglesia de Dios, tú tienes que dividir. Dividiendo es como crece la iglesia. Te doy un ejemplo. Antes existía Rally nomás, años atrás, pero ahora existe Ficuey Barina. ¿Es qué cosa Ficuey? La hija de Carlos. No, sí, es la hija, pero ¿qué es? ¿Es iglesia? ¿Es iglesia Ficuey? ¿Es iglesia? Ahora sí, dentro de nuestra organización hay grupos, hay compañías y hay iglesias cuando han alcanzado muchas cosas espiritualmente. Ok, hago la pregunta, Ficuey Barina, ¿en cuál de las tres categorías está ahorita? Ok, ¿creen que puede llegar a ser iglesia? Para que sea iglesia, ¿qué hay que hacer? No, hermanos, hay que dividir. Ahí está la hermana, la está agarrando la idea. Hay que dividir de 2 en 2. Dividir en grupos pequeños para que la cosa vaya creciendo. Miren lo que Jesús tenía en mente.
Jesús estaba solo y dice, voy a formar mi iglesia. Ahí está Santiago. Ven acá, Santiago. Jesús agarra a su primer discípulo. Aquí el pastor agarra y convierte al primer hermano. Y en este distrito, Raleigh, Wilson y Ficue Barina. Pero vamos con la ayuda del Señor, a terminar la obra mundialmente. Tú y yo no podemos ir a Rusia, a China a predicar. Pero la parte del mundo que debe ser terminada es este distrito entre tú y yo. Ok, yo voy a ganar un alma este año y tú vas a ganar una. Yo no te estoy pidiendo que ganes 5 y yo una. ¿Cuánto vamos a ganar cada uno con la ayuda de Dios? Ve a buscar uno y yo busco uno. Ok, ¿cuántos somos ahora? Nos dividimos. Ok, discipula tú. Yo voy a discipularlo a él. Tú tienes que ir y ganar una persona. Porque yo también solo uno voy a ganar. Aunque yo soy pastor, pero solo uno. Ve a buscar al mundo uno. Ok. ¿Y tú qué tal? Tú eres discípulo. Venga. ¿Cuántos somos? ¿Está creciendo la iglesia? Ok. Cada uno, como somos discípulos, hay que discipular a uno. Ahí está el mundo, esta es la iglesia. Vamos, a discipular otro. Vamos, rápido, a discipular otro. Venga para acá. ¿Cuántos somos? ¿Está creciendo la iglesia? A medida que nos vamos a ir, ¿qué cosa? Dividiendo, ¿qué va pasando? Y el mundo va siendo evangelizado. El plan que tenía Dios. Agarró 11. Y por esos 11, tú y yo estamos aquí en esta tarde. Porque el mensaje ha ido uno a uno. Termino diciendo, cuando Jesús llegó al cielo, el ángel Gabriel viene y le dice, Jesús, ¿y ahora que te veniste? ¿Qué plan dejaste en la tierra para terminar tu obra? Dejé a 11 discípulos allá abajo y ellos van a terminar la obra. Pero, Señor, ¿tienes un plan B? Si acaso se les olvida a ellos lo que tú les enseñaste, ¿cuál es el plan B? Apurado el ángel, ¿verdad? Preguntando. Jesús lo miró y le dice, Gabriel, no hay plan B. Hay un solo plan. Y los discípulos lo van a cumplir. Los discípulos lo han cumplido. Tú como discípulo del Señor en el siglo XXI, ¿pararás la obra del Señor o la continuarás? Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración. Concluyamos esta parte con una oración especial. Amado Dios y Padre Celestial, hemos visto lo que tú has tenido en tu mente para terminar tu obra en esta tierra. Señor, esta parte de la tierra tú nos las has concedido a nosotros, los que estamos aquí, para terminar tu obra. Hay planes, hay todo un esquema hecho, Señor, pero el impedimento para que esto se cumpla soy yo. Ayúdame a mí, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a consagrarme cada día, cada mañana, a estudiar la Biblia, a orar y a buscar un alma para Cristo Jesús, amén, para honra y gloria tuya. Y Señor, cuando el tiempo no sea más, ayúdame a que yo sea parte de tu reino y que cuando vengas en las nubes de los cielos, yo pueda escuchar, Samuel, en poco fuiste fiel, pero en mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.